Reciban un cordial saludo de parte del profesor Gustavo Alcántara. Para el día de hoy abordaremos dos temas, el número 9, relativo al sistema sanitario, y el 10, que trata sobre los sistemas de salud en el mundo. Para ello, estudiaremos los factores que intervienen en el desarrollo de los sistemas sanitarios para luego caracterizar los principales aspectos del mismo. Comencemos antes por decir que, según la Organización Mundial de la Salud, por sistema sanitario se entiende el conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud de los hogares, los lugares de trabajo, lugares públicos y las comunidades, así como el medio ambiente físico y psicosocial en el sector de la salud y otros sectores afines. Se trata de una definición integral que, en primer lugar, destaca por la frase conjunto de elementos interrelacionados, que hace referencia a lo que es el concepto de sistema. Esos elementos interrelacionados son interdependientes, eso debemos destacarlo. Significa esto que si ocurre algo en algún lugar público o se produce determinado cambio en el ambiente físico o se ve alterado por alguna circunstancia lo que ocurre en el hogar, pues todo eso repercutirá en el sistema de salud en general, teniendo en cuenta, por supuesto, esta definición que toma en cuenta la teoría general de sistemas planteada por von Bertalanffy. También tenemos definiciones más restringidas, tal como lo es la de Vives, que señala que el sistema sanitario es el conjunto de estructuras organizativas, centros, servicios y actividades del sector público y privado de un país dirigidas a dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Aquí no se tocan, por ejemplo, los otros sectores que están interconectados con el sistema de salud, por lo tanto se trata de definiciones más restringidas, al igual que la que nos da de Miguel, quien la define como el conjunto de relaciones entre instituciones, grupos sociales e individuos orientados hacia el mantenimiento y mejora del nivel sanitario de una población determinada. Varios con subconceptos o subvariables que están consideradas en esta definición de Miguel, que en todo caso son definiciones mucho más específicas que la dada por la Organización Mundial de la Salud. Es así como llegamos a los factores que intervienen en el desarrollo de los diversos modelos sanitarios. En primer lugar, debemos considerar la ideología, que se expresa en decisiones políticas que a su vez conforman la política sanitaria. Establecen las prioridades y asignan los recursos al sector salud. ¿Qué ideologías podemos mencionar? Bueno, está por ejemplo la ideología liberal, la cual por supuesto tiene determinadas repercusiones en las políticas que conforman los diversos planes o programas, estrategias que se van a desarrollar desde el punto de vista sanitario. Siempre con una ideología de tipo liberal se dice que va a haber una mayor participación y protagonismo de los ciudadanos. Otra ideología que también es interesante traer a colación es la socialista, que hace énfasis en la intervención de organizaciones políticas como por ejemplo el Estado para planificar lo que van a ser las políticas sanitarias. De manera tal que dependiendo entonces de ese conjunto de ideas, creencias y valores que conforman todo un sistema conocido como ideología, vamos a tener uno u otro modelo de salud. Además, otro factor a tomar en consideración es la evolución del concepto de salud. No se trata únicamente de dar solución a la enfermedad, como ocurría a mediados e incluso principios del siglo XX, sino también de aplicar criterios de promoción, prevención y rehabilitación para alcanzar un estado óptimo de salud. Esos principios de promoción,
y de la salud particularmente, pues fueron exaltados a partir de la cumbre de Almatá en el año 1978. Antes de eso se hacía mucho más énfasis en la rehabilitación y la atención oportuna de las diversas situaciones, condiciones o problemas de salud. Así que, dependiendo del momento histórico, el concepto de salud tendrá un enfoque y una visión particulares. Asimismo, el derecho a la salud fue solo a partir de la Declaración de Derechos Humanos del año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que los países democráticos modernos recogieron en sus constituciones y también en sus leyes fundamentales que el Estado debía garantizar ese derecho. Hoy en día se considera como un derecho humano de segunda generación, derivado del derecho a la vida, y así se recoge en la Constitución venezolana, por ejemplo. También debemos hablar de los avances científico-técnicos en lo que se refiere a los aspectos que configuran un determinado modelo sanitario, pues su aplicación al campo del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad ha producido una gran complejidad técnica y una parcelación de la asistencia sanitaria con la consiguiente especialización y superespecialización de servicios profesionales. Además de ello, la eficiencia de los servicios sanitarios. Se intenta ahora implantar en los sistemas sanitarios reformas tendentes a lograr una mayor eficiencia, es decir, mejorar la salud de la población a un coste razonable. Es lo que también se ha conocido como el campo académico de la economía de la salud. Por otra parte, hay que tomar en cuenta la opinión de los usuarios. Es una realidad que las largas listas de espera, la masificación, la deshumanización y la complejidad burocracia, entre otros aspectos, tienen envergadura a la hora de configurar un determinado modelo sanitario. Por otra parte, tenemos los principales aspectos de un sistema sanitario según Romer. El primero de ellos, los recursos, que sería la proporción y el volumen de los componentes humanos, la infraestructura y el material, así como el grado y nivel de conocimientos que posee ese componente humano. También debemos destacar aquí la organización de ese sistema de salud, que puede ser la dependiente del gobierno o, mejor dicho, del Estado, en sus diferentes niveles, bien sea el nivel nacional, el regional o el municipal. Según la Constitución de Venezuela, los tres niveles de gobierno a nivel del poder público tienen competencias a nivel del sector salud. Por otra parte, también las organizaciones benéficas y voluntarias, entre las que hay que destacar a las ONG, y por supuesto las clínicas y empresas privadas, que en Venezuela históricamente, desde la aparición del petróleo y de la entrada del país al sistema capitalista mundial, tienen una amplia presencia en el sector salud. Además, tenemos que mencionar el funcionamiento, otro de los aspectos principales de un sistema sanitario. Ese funcionamiento consiste en planificar en primer lugar. También conlleva la administración de los recursos de salud. ¿Qué se planifica? Bueno, se planifica, por ejemplo, las políticas de salud que se van a emprender. Y eso se hace en cada institución de salud, coordinadas todas, por ejemplo, en Venezuela, por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. También ese funcionamiento implica la reglamentación, la legislación, las competencias. Hay que aclarar que las instituciones públicas, o mejor dicho, las personas públicas de derecho, tienen competencias y eso significa que las mismas pueden hacer todo lo que esté contemplado en la ley. Solamente lo que esté contemplado en normas y legislación es lo que puede hacer
y es del ámbito de competencia de una determinada persona pública, y así ocurre con las instituciones prestadoras de salud o relacionadas con ella. El funcionamiento además requiere la participación de los profesionales de la salud y de la colectividad a través de la participación en salud. Y además el papel de las medidas preventivas, promotoras y curativas, las cuales deben ser tomadas en cuenta para determinar cómo funciona un determinado sistema de salud. Del mismo modo, otro de los aspectos a tener en cuenta en la configuración de un sistema de salud en cuanto a sus componentes es la financiación. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, son diversas las fuentes. Puede ser pública. En ese caso tendríamos los ingresos fiscales, entre los que destacan los impuestos, las multas, patentes, timbres fiscales, entre muchas otras que puedan contemplar las leyes. Además de eso, otra fuente de financiación son las cuotas obligatorias a empresarios y trabajadores, lo que se conoce como seguro obligatorio, y también los seguros voluntarios de enfermedad, que cada persona puede adquirir o comprar con cierta y determinada cobertura, dependiendo de sus ingresos, por supuesto, y de sus posibilidades monetarias. En este mismo sentido está el pago directo de los usuarios, que por supuesto es el que más impacto tiene en el mayor porcentaje de la población, pues las facturas médicas pueden representar un gasto enorme para un presupuesto de una familia promedio en cualquier país del mundo, y por ello las personas pues recurren a la salud que se financia desde el punto de vista público, o también como ciudadanos pues prevén los riesgos y se puede comprar un seguro voluntario de enfermedad. Además de eso, también otros mecanismos para financiar es el que consiste en la ayuda o cooperación internacional. Además, tenemos para cerrar esos aspectos que nos permiten analizar un sistema de salud determinado y poder caracterizarlo, es la prestación de servicios en sus diversos niveles, por supuesto, según la pirámide de Levy-Clark, muy conocida desde el área de la salud pública, que establece 3 niveles de atención en salud: el primario, en el que debemos mencionar prevención y curación; el secundario y el terciario, donde estarían los servicios de salud especializados. También, por supuesto, esa prestación de servicios se caracteriza por los grupos de la población a los cuales está dirigido, bien sea grupos etarios o desde el punto de vista socioeconómico. Tenemos los diversos estratos sociales, el género, porque las políticas sociales y la prestación del servicio influye si se trata de hombres o mujeres; la etnia, en aquellos países sobre todo en los cuales existen diversos pueblos indígenas. No es el caso de Venezuela, donde existen, pero es una porción pequeña, un porcentaje bastante mínimo de la población, pero que sin embargo requiere de una atención especializada, así como también, dependiendo de los factores de riesgo, enfermedad, entre otros. Así pues que todos estos 5 aspectos que hemos tocado sirven para poder analizar un sistema de salud determinado y poder hacer diversas comparaciones entre los países, y también para un mismo país en diversas etapas históricas. En este orden de ideas, y para disponer de herramientas que nos permitan realizar análisis más profundos y exhaustivos de la realidad, podemos hablar de 3 aspectos, incluidos uno en el otro. En primer lugar, los servicios sanitarios, que serían la prestación del servicio, atención personal y de salud pública, el cual estaría incluido en el sector sanitario, más amplio, que consiste en las instituciones encargadas de administrar, financiar, organizar y regular los recursos prestando los servicios.
Estas estarían a su vez englobadas en lo que se conoce como el sistema sanitario, que vendría siendo la sumatoria de los aspectos que tienen que ver globalmente con la producción social del proceso salud-enfermedad. Entramos entonces en el tema número 10, los sistemas de salud en el mundo. Debemos decir que aquí abordaremos una tipología de sistemas sanitarios que se puede tipificar en 4 modelos que han servido de base desde el punto de vista histórico y político para la estructuración de los diversos sistemas sanitarios en cada uno de los países del mundo. En primer lugar nos encontramos con el modelo de Bismarck, que sería el alemán de finales del siglo XIX, luego el modelo de Semashko, 1922, ese era el aplicado por la Unión Soviética, hoy en día extinta, el modelo británico, conocido como de Beveridge, y finalmente el modelo liberal de los Estados Unidos para cerrar este cuadro de las 4 tipologías de modelos de salud en el mundo. Iniciamos pues en orden cronológico con el sistema alemán de Bismarck, bautizado así por el canciller Otto von Bismarck, quien detentó el poder en Alemania a finales del siglo XIX. La Wohlfahrtstaat sería el primer sistema de protección social generalizado. Fue un sistema de salud que comenzó a regir a partir de la promulgación de las leyes de seguro por enfermedad, en primer lugar, para los obreros industriales y artesanales, promulgada en el año de 1883, seguida posteriormente por el seguro de accidentes de 1884 y el seguro de vejez de 1889. Lo que se planteó fue un verdadero sistema primigenio de seguridad social, que de cualquier modo destaca por esa ley de 1883 que nosotros hoy en día podemos considerar como el antecedente principal de lo que se conoce como un sistema eh, no solo de protección social generalizado, sino desde el punto de vista específico de seguro obligatorio de enfermedad. Ese modelo bismarckiano que surgió para dar respuestas políticas a la presión de las clases trabajadoras en la Alemania de finales del siglo XIX y así contener una posible revolución de carácter comunista en aquel país, se planteó luego de Alemania a países como Austria, Francia y también Países Bajos, donde hoy en día predomina como sistema de salud. Destaca y se caracteriza por ser financiado por cuotas especiales, no solo de los trabajadores, sino también de los empresarios, quienes aportan un porcentaje conjuntamente con la clase obrera o trabajadora, que hoy en día también pudiéramos y tenemos que incorporar allí a la clase profesional y toda aquella que presta servicios. ¿En qué consisten los recursos? Bueno, esos recursos financiados por cuotas especiales de empresarios y trabajadores en su gran mayoría, iba a cajas de seguro que no son otra cosa sino entidades gubernamentales reguladas por la ley para gestionar los mismos. Las cajas de seguro contratan hospitales, médicos y diversos servicios de salud para que provean de los mismos a los asegurados mediante determinados contratos. Observamos entonces la financiación del modelo sanitario de Bismarck.
en el siguiente flujograma, en el cual se puede apreciar en primer lugar a la población y las empresas quienes van a realizar las respectivas cotizaciones por parte del trabajador y los patronos para configurar una caja que va a ser manejada por los seguros. En ese sentido, se van a elaborar diversos contratos para la atención de asistencia especializada y asimismo la asistencia primaria. En lo que respecta a los servicios de salud pública, los mismos van a provenir de lo que se conoce como los ingresos fiscales, en este caso primordialmente los impuestos, que irían pues directo al Estado a través del Ministerio de Economía. Se fijaría una porción del presupuesto nacional que iría destinado a la salud y a la cartera del ministerio respectivo, para luego configurar un presupuesto que viene a cubrir esta parte de la salud pública. Así pues, si bien en Alemania predomina históricamente el sistema de seguro obligatorio de enfermedad, también está presente el sistema impositivo para recaudar presupuestos en el área específica de servicios de salud pública, como se observa en este flujograma. En segundo lugar, encontramos el sistema de Semashko, bautizado así en honor a Nikolai Semashko, cuyas ideas inspiraron este modelo que fue aplicado en la ya fenecida desde el año 1991 Unión Soviética, y que planteaba básicamente un sistema de salud manejado de manera centralizada. Este modelo de Semashko, que hoy en día sobrevive aún en países como Cuba y Corea del Norte, planteaba una participación de la población en todas las medidas de protección de salud. Eso, pues bueno, tomó mucho vigor décadas después en el mundo, en los años 80, y pasó a ser considerado en documentos como la Carta de Ottawa. Además, el énfasis se daba en la medicina preventiva, que, como ya hemos dicho anteriormente, fue globalizada a través de la Cumbre de la Alma-Ata, organizada por la Organización Mundial de la Salud en 1978. Se caracterizaba además por la inexistencia formal del sector privado, el cual estaba prohibido, pues todos los trabajadores eran asalariados. Y el control se daba por parte del gobierno, y no solamente de este, sino realmente del Estado y finalmente del partido. Se confundían estas tres instituciones: el partido con el Comité Central, conocido como Comitren, el Comité Central del Partido Soviético, que concentraba todo el poder en esa superpotencia del mundo bipolar junto a los Estados Unidos como su antítesis, y se planificaba de manera centralizada. Además, debemos decir que pues la financiación se daba a través de un presupuesto del Estado. Según Russia Beyond, no solamente el dinero pues era controlado o recaudado por el Estado, sino que existía una tradición de agradecer de manera extraoficial las atenciones a los médicos por parte de la población con diferentes tipos de regalos, que podían ir desde cajas de chocolate a incluso botellas de coñac. Ya en las postrimerías del régimen soviético, aun cuando formal y legalmente se hablaba de un sistema de salud que era gratuito, en la práctica había que pagar, e incluso pues existía un mercado negro debido sobre todo a la escasez. Observamos entonces el gráfico que nos muestra la financiación en el modelo de Semashko, en el cual era la población. No se consideraba que existía empresa privada. Estas empresas pertenecían al Estado.
por supuesto que eran manejados por ciertos directivos, pero todos ellos pertenecían a lo que se conoce como la nomenclatura, que no era otra cosa sino una clase política que tenía ciertos y determinados privilegios en un sistema comunista que en teoría hablaba de el fin de la propiedad privada y de también eh, la desaparición de las clases sociales, pero que en la práctica pues mostró algo totalmente distinto. De manera que el presupuesto se descentralizaba, iba al Ministerio de Sanidad, quien por supuesto se encargaba de distribuirlo en los diversos niveles de atención en salud. Corresponde en tercer lugar hacer referencia a el sistema británico, también conocido como sistema de Beveridge, que data del año 1948, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y fue bautizado con ese nombre en honor a William Beveridge, un economista liberal formado en el Balliol College de Oxford y director de la London School of Economics entre 1919 y 1937. También fungió como ministro de Economía en 1908 con el primer periodo como primer ministro de Winston Churchill. Y son muy importantes los informes que años después redactaría, el primero de ellos denominado Informe sobre la Seguridad Social y Servicios Afines del año 1942 y posteriormente Pleno Empleo para Todos en una Sociedad Libre del año 1944. Ambos libros recogen la seguridad social como sistema que debe sustentarse en un modelo contributivo, ya que no es un sistema de beneficencia para nada, sino el resultado de la cooperación entre el Estado y los individuos. Ese es el que se conoce como estado de bienestar desde el punto de vista de modelo político, el cual debería ser capaz de eliminar lo que se consideraban como 5 grandes males: la miseria, la necesidad, la ignorancia, el desempleo y lo que nos compete a nosotros directamente, la enfermedad. El Estado, por lo tanto, no debía debilitar la iniciativa ni la responsabilidad individual. Por eso es que a este autor y economista se le considera liberal. Y las reformas tenían que ser amplias y profundas. De manera que el modelo de Beveridge nace en la Segunda Posguerra Mundial en el Reino Unido para expandirse a otros países como España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda y también los países escandinavos. Los médicos son asalariados o por capitación y por supuesto que trabajan predominantemente para el sistema público de salud. Por eso el modelo de Beveridge también se conoce como Sistema Público Nacional de Salud. Y esos médicos por capitación pues significan o se denominan así por la cantidad de pacientes o usuarios que atienden en una jornada o en un periodo determinado. Tiene una fuerte presencia del Estado que protege a los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Aquí se habla de el estado de bienestar contemporáneo como régimen o sistema político, en el cual, si bien es liberal el sistema, el Estado tiene una fuerte participación. Toma muy en cuenta el principio de universalidad. Se dice que cada persona recibe una contraprestación de servicios de salud uniforme independientemente del aporte fiscal que le haga al sistema, aporte fiscal que por supuesto va a ser proporcional a sus ingresos y que es el que financia el sistema pues a través de la recaudación fiscal. Además, es un sistema que cuenta con la ventaja de hacer énfasis en el control gubernamental y parlamentario, que es el sistema político predominante en
todos estos países que hemos mencionado con la influencia del modelo de Sir William Beveridge. En ese sentido, el flujograma de financiación del modelo de Sistema Nacional de Salud nos muestra cómo la población y las empresas son los principales contribuyentes a través de una recaudación fiscal que pasa al presupuesto del Estado, es discutido por el Parlamento y luego va al Ministerio de Hacienda para posteriormente pasar la porción o el porcentaje del presupuesto nacional al Ministerio de Salud, el cual luego lo distribuye en los diversos niveles de atención en salud. Llegamos entonces a el modelo liberal, predominante hoy en día y a través de los años en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un sistema, digámoslo así, tripartito entre el asegurado por una parte, que serían las personas, la población, cada una considerada desde el punto de vista individual, la respectiva aseguradora y el proveedor de los bienes y servicios de salud, bien sea hospitales, clínicas, laboratorios para análisis de pruebas, rehabilitación y paren ustedes de contar. Es un sistema en el cual la relación solamente se plantea desde el punto de vista comercial entre las partes. Las personas compran una póliza de seguro. Así fue históricamente. El acceso se basa, por supuesto, entonces en la capacidad de pago. Una persona tendrá más o menos cobertura, una persona tendrá acceso o, por el contrario, será excluida del sistema liberal de salud dependiendo de su capacidad de pago. Además, este sistema establecía hasta el año 2008 una restricción a los potenciales asegurados. ¿Eso debido a qué? Bueno, las aseguradoras podían alegar que por riesgos muy altos o por no disponer de dinero suficiente, pues las personas quedaban excluidas de acceder a dicho modelo. Además, paralelamente se presenta una competencia feroz entre las aseguradoras en Estados Unidos. Los datos arrojan que al año 10% de ellas obtienen beneficios y otro 10% tiene que cerrar porque se van a la quiebra. Así funciona el sistema de mercado. Tratemos entonces los problemas del sistema sanitario norteamericano, los cuales han sido tema de múltiples debates, desatando incluso duras críticas al sistema liberal estadounidense, que han llegado incluso al cine con películas como John Q, protagonizada en el año 2002 por el ganador del Oscar Denzel Washington, en la cual se observa cómo un padre de familia que trabajó durante toda su vida y tenía incluso comprada una póliza de seguro cuando necesitó atención médica para un trasplante de corazón a su hijo en una emergencia. Resulta que en las letras pequeñas del contrato decía que ese tipo de cirugías no estaban cubiertas. Película que les recomiendo. Esos problemas serían los siguientes: la cobertura. Siempre se ha criticado que Estados Unidos no cuenta con un sistema de cobertura universal, lo cual sí ocurría con los tres sistemas de salud que tocamos anteriormente. Para el año de 2008 se calculaba una cantidad de 46.3 millones de estadounidenses que no tenían cobertura. Eso sin contar inmigrantes ilegales, por supuesto, en una población de más de 300 millones. Esa cifra incluye 9.2 millones de personas que no son ciudadanos estadounidenses. Además, otros 25 millones de personas tienen una cobertura inadecuada para sus necesidades, como le ocurrió al personaje de Denzel Washington en la película John Q. El costo actualmente
o para el año 2008 existían programas financiados con fondos federales como el Medicaid para la población de escasos recursos y el Medicare para las personas de la tercera edad. Por fuera de esos programas, es responsabilidad de los ciudadanos asegurarse de la cobertura médica. Por lo tanto, se ha definido este sistema liberal como individualista. Algunos lo consiguen a través de sus empleadores y otros contratan seguros de salud privados. Pero de cualquier modo, pues había una exclusión importante debido a los ingresos de cada quien. Por otra parte, también debe señalarse entre las críticas el hecho de que bajo las condiciones de la mayoría de estos planes de las aseguradoras, las personas pagan una cuota, pero en muchas ocasiones tienen que pagar directamente de su bolsillo unos deducibles. Y esa cantidad de dinero varía pues según el seguro que hayan suscrito, según la póliza que hayan contratado. Para el año 2007 se calculaba que el gobierno en Estados Unidos gastaba 2.200 millones de dólares en el sistema de salud, una cifra que es casi el doble que el promedio de lo que gastan los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No solamente el gobierno aquí, sino eso como porcentaje del Producto Interno Bruto. Se gastaba esta cantidad de dinero en salud, sumamente elevado. Y ya eso lo podremos visualizar y comparar con los países de la OCDE en unos gráficos que mostraremos más adelante. De manera que más estadounidenses eran incapaces de pagar un seguro de salud y se complicaba hacerlo con pagos de bolsillos. Eso llevaba a la penosa elección de recibir o no tratamiento o declararse en bancarrota. Las estimaciones es que la mitad de las bancarrotas particulares en Estados Unidos eran e incluso pueden seguir siendo en parte consecuencia de facturas médicas. Eso se puede ver de manera muy gráfica en un documental del director norteamericano Michael Moore, titulado Citco, una dura crítica hecha por este director a el sistema de salud norteamericano desde el punto de vista de la visión del Partido Demócrata. Fue así como para el año 2008 surgió el eh, programa conocido como Obamacare o Ley de Cuidados Médicos Asequibles, ACA por sus siglas en inglés. Ese Obamacare, según se le conoce popularmente, planteaba una cobertura de algún seguro médico de salud que cubriría el 95% de los estadounidenses, es decir, 20 millones de personas que hoy en día estarían excluidos sin ese programa de salud. Estarían sin cobertura y son elegibles hoy en día para exenciones impositivas para comprar un seguro. Una exención es el no pago de impuestos de ciertos y determinadas personas naturales o jurídicas, en este caso naturales, de pagar algún impuesto. Unos 16 millones de personas son elegibles gracias a ese Obamacare para incorporarse en el programa Medicaid, que es el que cubre a las personas de escasos recursos en los Estados Unidos. A partir del año 2014, entonces la mayoría de la gente fue obligada a obtener un seguro de salud o enfrentar una multa en dinero o en porcentaje de sus ingresos. Las familias de 4 personas, por otra parte, con ingresos por debajo de $88,000 anuales, recibe subsidios del gobierno. Pero no solamente se trata de eso, sino que además se amplió o se acabó con la práctica de cobrar a las mujeres primas más altas.
En ese sentido, desarrollar una política pública de salud enfocada en la familia implica que la práctica de cobrar primas más altas solamente eh, a las mujeres basadas en su género fue prohibida, a la par que se eliminaron los gastos de bolsillo por servicios preventivos como mamografías, visitas de control, detección de violencia doméstica y asesoramiento. Ya luego del Obamacare no se le puede negar la cobertura a una mujer por haber tenido una cesárea, ser sobreviviente de cáncer de mama o de cuello uterino o haber recibido tratamiento médico por violencia doméstica o sexual. Así, las mujeres van a tener una cobertura garantizada para el cuidado del embarazo, la maternidad y además también para el recién nacido, así como también servicios preventivos y prenatales que ahora estarían cubiertos sin cargo alguno. En eso consiste, a grandes rasgos, el Obamacare. Con la entrada en vigor del Obamacare, además, la industria aseguradora tiene nuevas regulaciones que impiden la práctica de ponerles límites de por vida a determinadas pólizas de salud, negar incluso cobertura por enfermedades preexistentes o cancelar planes a clientes enfermos. Aquí debemos acotar que, según un reporte del Congreso de los Estados Unidos, se encontró que 425 diagnósticos médicos habían sido usados antes del Obamacare para que las aseguradoras negaran cobertura a las personas. Incluso, muchas aseguradoras también rehusaban dar cobertura a víctimas de violaciones. ¿Se imaginan, por ejemplo, que la exposición al COVID-19 se hubiera eh, caído en esta categoría con una eventual derogación del Obamacare? Bueno, eso es lo que estaba planteado por la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, esa derogación o declaratoria de inconstitucionalidad de la ley relativa al Obamacare no prosperó, entre otras cosas porque pues no había con qué sustituirla. No había un plan propuesto por la administración Trump en el área de la salud para sustituir al Obamacare. A partir de 2014, además, se creó una bolsa de seguros que permite a muchos estadounidenses y a pequeñas empresas contratar seguros a más bajos precios. Mucha más gente puede acceder a coberturas de salud hasta los 26 años en el caso de las personas cuyos padres van a poder mantenerlos asegurados bajo sus contratos. También a partir del 2013, las familias con un ingreso superior a $250,000 pues pagarán un poco más de impuesto, un 3,8% a sus rentas de inversión y con eso contribuirán directamente al programa Medicare. La presente lámina muestra una comparación entre los modelos tradicionales de sistemas sanitarios ya mencionados anteriormente. Tendríamos aquí en primer lugar al modelo de Semashko, que era predominante en los países comunistas y hoy en día apenas se mantiene en Cuba y quizás Corea del Norte. Son modelos, es el modelo que más orientado está hacia la oferta, es decir, hacia la participación del Estado, que se confunde, como ya lo dijimos, con el gobierno y el partido comunista de esos países. Luego vendría el sistema inglés de Beveridge, sería el que estaría en el segundo nivel en orientación hacia la oferta, con gran protagonismo de ese sistema conocido como estado de bienestar, que intentaba dar un sistema completo de seguridad social a los ciudadanos, entre los cuales se tomaba muy en cuenta el subsistema de salud. Luego se ubicaría el sistema de seguro obligatorio de enfermedad de Bismarck, ya orientado predominantemente a la demanda, donde, como ya lo hemos mencionado,
el protagonista, además del Estado, pues son los asegurados conjuntamente también con las empresas, que son los patronos de la clase profesional o trabajadora. Y finalmente, el modelo más orientado hacia la demanda, que sería el liberal de los Estados Unidos, un modelo en el cual el ciudadano es el punto central y con fuerte ideología individualista. El principal actor en cada uno de los modelos sanitarios se puede observar de manera más gráfica en la presente lámina. En el de Semashko, el Estado a través del gobierno y el partido. En el de Beveridge, el gobierno en un sistema parlamentario conjuntamente con los médicos o el equipo de salud, que es un concepto más amplio. En el sistema de Bismarck, el usuario conjuntamente con los patronos se unirían a el gobierno y el equipo de salud, y en el sistema liberal quedaría el ciudadano. El presente gráfico nos muestra el gasto en salud per cápita y la mortalidad infantil en menores de un año en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tenemos en el eje de las Y el gasto per cápita en dólares estadounidenses, y en el de las X la mortalidad por 1000 nacidos vivos. Observamos aquí que el país que más dinero invierte, según algunos, o gasta, según otros analistas, en salud, vendría siendo los Estados Unidos. Aquí lo vemos, con cerca de $5000 per cápita al año. Y sin embargo, su cifra de mortalidad infantil está cercana a 7 por 1000 nacidos vivos. Es decir, si lo comparamos con el resto de países que aparecen en esta lista, todos ellos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nos daremos cuenta que el hecho de invertir o gastar más en salud no implica tener un mejor indicador en la misma. Y en este caso estamos hablando de mortalidad infantil, que sería que fue uno de los principales objetivos de desarrollo del milenio entre el año 2000 y 2015, pero además forma parte de los objetivos del desarrollo sustentable planteados hace ya 6 años. Otros países que destacan con mucho menos gasto en salud, ni siquiera llega a $2000 per cápita al año, Portugal. El país que muestra un presupuesto más bajo, por decirlo de alguna manera, entre este grupo de países sería Grecia, que de cualquier modo está por encima de los $1500 per cápita, pero que tiene mejores cifras que los Estados Unidos, por ejemplo, que el propio Portugal e incluso que Inglaterra. El país que mejores resultados presenta en este caso sería el Japón, con un gasto de alrededor de $2000 al año y una mortalidad infantil un poco superior a 3 por cada 1000 nacidos vivos registrados. De manera similar, el segundo gráfico que se expone nos muestra la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos registrados, pero en este caso contrastado con el gasto total en salud como porcentaje del PIB en algunos países de la OCDE. Sigue siendo los Estados Unidos el país que mayor porcentaje del PIB le destina a la salud, cercano al 8% del mismo, es quizá el más elevado del mundo, pero sin embargo
su cifra de mortalidad en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos se acerca a la cifra de 14. Aquí también observamos el caso de Alemania, con mucho menos presupuesto, mejores resultados, y destacan países como por ejemplo España, los mejores resultados en cuanto a mortalidad en menores de 5 años, y gasta aproximadamente poco más de un tercio de lo que invierte los Estados Unidos. También llama la atención el caso de Suecia, que se ubicaría en el quinto lugar entre este grupo de países en rendimiento con respecto a el indicador mortalidad menores de 5 años, y es quien necesita menos recursos para lograrlo. Pudiéramos inferir que invierte esos recursos de manera más eficiente, pero también eso depende de otras variables del país. Se trata de una situación multivariable, pero este gráfico pues nos muestra de manera evidente cómo funcionan estas economías. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos sería el único país de modelo liberal y contrastado con otros países de la OCDE en los cuales predomina bien sea el sistema de Bismarck, aquí podemos observar Alemania, o el sistema nacional de salud de Beveridge, aquí tenemos por ejemplo, ya mencionamos España, y el propio Inglaterra se ubica aquí en el segundo lugar en los resultados positivos de la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Para hacernos una idea comparativa de los dos gráficos presentados anteriormente, en los cuales figuraban países de la OCDE, podemos observar la siguiente tabla, en la cual se evidencia a América Latina y el Caribe, 21 países, y se muestra el gasto público en salud 2002-2003. Existen grupos de países que están agrupados por la inversión en salud per cápita y otro grupo de países como porcentaje del PIB. Fíjense ustedes aquí para el año 2005, según la Comisión Económica para América Latina, donde figuraba Venezuela en cuanto a la inversión en salud en dólares estadounidenses per cápita. Apenas estaba entre 60 y 100 dólares al año. Los países de la OCDE están por encima de $1000 cada uno. Estados Unidos acercándose prácticamente a $5000. Y en cuanto a porcentaje del PIB, encontramos que Venezuela figuraba en el lugar de los países que menos invertían en salud para el año 2005, con menos de 2%. En años posteriores, entre 2005 y 2010, Venezuela pues incluso estuvo en promedio por el orden del 3%, llegó incluso a superar el 4,5% en alguno de esos años, pero hoy en día pues esa cifra pues ha mermado, y eso pues es evidente a través de los diversos informes que han emitido no solamente la CEPAL, sino también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo cierto del caso es que solamente Costa Rica invertía más de $200 per cápita en salud, cifra muy baja si la comparamos con los países de la OCDE, pero es muy rescatable y es digno de resaltar el caso de Costa Rica porque sus indicadores de mortalidad infantil, como ustedes podrán investigarlo, son sumamente similares en cuanto a las tasas a los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que hemos mostrado en los gráficos anteriores. Fíjense que aquí se demuestra cómo con recursos que no demuestran una sociedad con grandes riquezas, se pueden alcanzar resultados óptimos en salud, tal y como en lo que refiere al desarrollo humano planteó el premio Nobel de
Economía, Amartya Sen, en su trabajo sobre la salud en el desarrollo humano.